Vamos a dar inicio a esta actividad. Nuevamente agradecerles a todos por incorporarse a esta actividad y inscribirse en su momento. Les doy la cordial bienvenida a todos a la charla denominada Prevención de la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Mi nombre es Melissa Romero y soy parte del programa de Educación Continua y Permanente del SICAP. La dinámica de la actividad será primero escuchar la exposición de la facilitadora y al final hará un espacio de preguntas. Los que gusten pueden ir anotándolas en el chat y yo las estaría reuniendo. Esta actividad está a cargo de la doctora Jennifer Isabel Arroyo Chacón. Cuenta con un doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del CAF. Es doctora en Derecho de la UNED, máster en Administración Pública con énfasis en Gestión Pública de la UCR. Cuenta con bachillerato y licenciatura en Derecho de la UCR y Contaduría Pública de la USAM. También cuenta con 12 años de experiencia en el ejercicio de la auditoría financiera, operativa, gubernamental, de estudios especiales, investigaciones de relaciones de hechos y afines. También fungió como coordinadora de equipo de la auditoría auditoría con personal a cargo tanto de auditoría y de otras áreas de formación en la Contraloría General de la República. Actualmente se desempeña en el juzgado concursal, donde conoce de quiebras de empresas y demás materia comercial en el Poder Judicial. Y también se desempeña en la UNED, en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde brinda los cursos de Derecho para los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, con sus diferentes énfasis. Y finalmente, posee con más de 10 años de experiencia de ser docente en cursos virtuales y presenciales. También, ya finalmente, les indico que pues esperamos que esta actividad sea de mucho provecho para ustedes y les agradecemos siempre su preferencia con el SICAP de la Universidad de Costa Rica. Entonces, le doy la palabra a doña Jennifer. Buenas noches, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, por conectarse un miércoles a estas horas en la tarde, un miércoles de lluvia, y también por el interés mostrado en esta temática que es prevención de la corrupción. Yo traje un pequeño material que nos sirva como de guía. Voy a compartir la pantalla. ¿Me avisan, por favor? Sí, se ve. Cuando lo estén viendo, que sea el de la pantalla completa. Correcto. Gracias. Prevención de la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública. Hemos escuchado hablar mucho, creo, de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de tipos penales, de que mecanismos sancionatorios, de la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, de instrumentos jurídicos. Nada de eso voy a hablar el día de hoy, porque generalmente esos instrumentos de los que hemos escuchado hablar tan frecuentemente salen en los medios que nos señalan constantemente, más principalmente aquellos que trabajamos en la función pública, son instrumentos represivos de la corrupción, sumamente necesarios para sancionar la comisión de actos irregulares, actos contrarios a la ética y al buen ejercicio de la función pública, los fondos públicos. Ese es el aspecto sancionador. Como sociedad costarricense nos hemos enfocado mucho en desarrollar un músculo más o menos aceptable por los organismos internacionales sobre el tema represivo, principalmente después de la aprobación de la Convención Iberoamericana de Lucha contra la Corrupción de los países miembros de la OEA y de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Corrupción. Posteriormente a eso se dieron importantes reformas legales, como la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito y reformas a el Código Penal. Han venido otras normativas posteriores, como la tipificación de delitos penales especiales y la sanción incluso a personas jurídicas que participan en este tipo de delitos por la función de corruptor que tiene el particular, pero todos estos instrumentos son represivos cuando ya pasó la comisión del acto de corrupción.
La charla de hoy nos vamos a enfocar en el elemento preventivo, en el elemento previo, es decir, evitar que se materialicen o bien permitir que se detecten para poder parar ese tipo de conductas, que muchas son reiteradas en el tiempo, de manera oportuna, poder identificarlas, poder detectarlas, y por supuesto eso también lleva a un elemento que facilita la sanción. Muchas veces es difícil sancionar un acto de corrupción porque no tenemos evidencia, no tenemos documentación, pero al tener adecuados mecanismos preventivos, tratamos de evitar que el hecho ocurra. Si el hecho ocurre, nos damos cuenta oportunamente, y si nos damos cuenta oportunamente, también podríamos tener más elementos probatorios para sancionar esos actos de corrupción y no queden de forma impune. Entonces, el día de hoy no vamos a escuchar artículos, vamos a hablar desde una ética, desde una óptica que lo que busca es ser más ámbito preventivo. ¿Cuál es el objetivo? En este ratito está como una hora que estaremos conversando y después sus preguntas. Instruir a los participantes en los distintos mecanismos de prevención que existen en distintos ámbitos de la función pública. Mecanismos que ya se utilizan en muchos países de la región y muchos también ya se han implementado en nuestro país, pero que hay que seguir implementando en cada una de nuestras instituciones. Primero hablemos de qué es un acto de corrupción. Es toda actuación irregular o ilegal que se lleva a cabo por una persona funcionaria pública en el ejercicio de su cargo, con una vinculación directa a sus funciones. Pero participan dos personas, que es el funcionario público corrupto y la persona privada corruptora, que le causa un perjuicio a los bienes y a los fines públicos. Entonces, aquí hay un elemento importante cuando hablamos de corrupción pública, porque también existe la corrupción privada. De hecho, esa es muchísimo más frecuente. Y en países cuando hay empresas grandes y transnacionales es todavía mayor la corrupción privada que la pública. Pero a nosotros nos interesa la pública. Siempre tenemos que hablar desde el ejercicio de un cargo público. Una de las partes en la relación de corrupción necesariamente tiene que ejercer poderes y funciones públicas para poder disponer de bienes públicos, en detrimento siempre de los objetivos que busca la administración pública. Entonces, siempre necesitamos ese elemento de funcionario o de una investidura, que no necesariamente sea un funcionario, por ejemplo, un alcalde, un miembro de un consejo de distrito, un miembro de un consejo municipal, no es propiamente funcionario entre los términos de la Ley General de la Administración Pública, pero tiene una investidura pública, toma disposiciones de bienes y patrimonio del erario público, de la función del Estado, y tiene esa particularidad, ese carácter, esa investidura, que disponemos siempre de fondos que le corresponden al Estado, de fondos públicos. ¿Qué es prevenir la corrupción? Es un conjunto de estrategias, tácticas, acciones que yo puedo llevar desde muy distintos ámbitos. Hoy vamos a mencionar algunos de esos ámbitos, pero que lo que buscan es evitar que se materialice el acto de corrupción. Reitero, evitar que se materialice. Si llegara a materializarse, detectarlo oportunamente, que no sean de esos actos que eran años y años y años, prácticas institucionalizadas de disposición de recursos públicos. Y por supuesto que si lleguen a darse, poder sancionarlos oportunamente, disminuir la impunidad, que es una de las cosas que más afecta la lucha contra la corrupción, porque a veces tenemos tipos
penales muy claros, muy bonitos, tenemos reglamentación muy bonita, tenemos procedimientos internos muy bien desarrollados, pero no tenemos evidencia, y sin evidencia no podemos sancionar a nadie, y si no se puede sancionar a nadie, todo el mundo sabe que fulanito hizo, pero nadie, no lo sancionaron. Eso es peor. Es peor porque uno dice, bueno, de todo el mundo sabía que fulanito estaba haciendo ciertas cosas y no recibió ninguna sanción. El dejar la impunidad por ahí es más perjudicial para el menor, para la administración pública. Recordemos, y esto es un aspecto importante, que siempre tenemos para que exista un acto de corrupción se ocupan dos partes. Cuando diseñamos mecanismos sancionadores, a veces nos olvidamos del corruptor y ustedes ven que toda la normativa va en contra del funcionario y del funcionario y del funcionario. Pero ¿y el particular? ¿Dónde quedó? Para que se dé un soborno, yo necesito un funcionario público dentro de la institución que admita el pago, pero necesito un particular que saque el dinero, que lo ofrezca. Para que se dé una receptación ilegal de bienes públicos en un procedimiento de contratación administrativa, necesito de un proveedor corrupto, pero necesito de un contratista particular que entregue esos bienes. Para que se dé un pago de un sobreprecio irregular, necesito de un funcionario dentro de la proveeduría o dentro de la administración que autorice ese pago irregular, pero de un privado que le ofrezca algo a cambio de ese pago irregular, porque no voy a autorizar ese pago irregular solamente porque sí. Para que se dé un nombramiento ilegal de alguna persona que no cumple con los requisitos, necesito un funcionario dentro de la institución, dentro del Departamento de Recursos Humanos, que autorice ese nombramiento ilegal, pero necesito una persona particular oferente que esté esperando ese puesto y que no cumple con los requisitos y que se va a beneficiar con ese nombramiento ilegal. Entonces, siempre voy a necesitar de ese segundo elemento. Muchas veces en el ámbito sancionador olvidamos al corruptor y nuestro ordenamiento jurídico tiene esa debilidad y también tiene la debilidad de que cuando diseñamos mecanismos preventivos se nos olvida también el particular. Y es importante que nosotros lo incluyamos. De hecho, vamos a ver ahorita en algunas de las estrategias que se utilizan, pues que necesitamos ese particular. La administración pública no puede quedarse solamente con sus funcionarios. Tiene que acordarse que alrededor de sus funcionarios hay particulares. ¿Cuáles ámbitos me refiero? A los ámbitos desde la ética pública, desde el recurso humano, desde los contratos públicos, desde los sistemas de control interno de atención de denuncias y desde la apertura gubernamental. Hay muchos más, pero estos podríamos decir que son los ámbitos más relevantes. Desde la ética pública. Quizás estamos aburridos de que nos hablen de valores, que nos hablen de ética, que nos hablen de formación, pero es aspecto más relevante. La ética, el ambiente ético de los funcionarios públicos es producto de la ética y el ambiente ética de la sociedad en la que viven esos funcionarios públicos. Nosotros, como los que somos funcionarios públicos, somos reflejos de una sociedad. No somos entes extraterrestres que venimos ahí de algún lado a ocupar una silla en una función pública, no. Venimos de familias que tienen éticas y valores. Fuimos a una escuela donde nos enseñaron éticas y valores. Fuimos a una universidad donde aplicamos ciertas éticas y valores. Vivimos en una sociedad que tiene ciertas éticas y valores. Tenemos éticas y valores sociales y también religiosos. Somos el producto del ambiente y llegamos a desempeñar un cargo público. Traemos todo ese bagaje de ética o la ausencia de esa ética y valores. Porque mucho se ha hablado de que vivimos en una sociedad de una gran pérdida de valores. Bueno, esa pérdida de valores que tenemos como sociedad se refleja en el ejercicio de la función
pública en el ejercicio del cargo público. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es un ente extraterrestre, como les digo, que que es aislado. Y nadie puede ser ético en su vida personal y antiético en la función pública. O yo puedo decir, soy una persona muy ética de 7 de la mañana a 5 de la tarde y no soy ético los fines de semana y en las noches. O sea, somos seres humanos integrales. Entonces, la ética, los valores siguen siendo, por más aburridos que los consideramos, la base sólida para evitar la corrupción, tanto del funcionario como de la ciudadanía, porque les decía, necesito dos. Las sociedades menos corruptas no son aquellas en donde se imponen más sanciones, sino donde se cuenta con una formación ética más sólida. Si nosotros vamos a los índices de percepción de la corrupción, de Transparencia Internacional, ustedes siempre van a ver los países nórdicos como los que menos percepción de corrupción tienen, pero ahí hay una ética social. O sea, no es solamente el que ejerce un cargo público, es que los vendedores pueden cerrar su negocio y dejar cosas afuera que nadie se les va a robar, en donde la gente tiene esa cultura de formación ética muy fuerte, y no necesariamente es porque tengan las leyes penales más eficientes. De hecho, si nosotros comparamos los países del índice de Transparencia Internacional que ocupan los top 10, los primeros países, los que están menos corrupción tienen, con los últimos países que más corrupción tienen, puede ser que nosotros tengamos más leyes penales, montones de leyes penales, pero tenemos una formación ética social más débil. Ellos, al contrario, tienen una formación ética social más fuerte. Entonces, la ética sigue siendo el primer pilar. La ética sabe la diferencia, lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nos amparamos a la legalidad. La norma lo permite, sí, pero era ético. O nos amparamos a los vacíos de la legalidad, más que la norma lo permite, es a los vacíos de la legalidad. Al principio, por ejemplo, era muy difícil imponer sanciones de ciertas conductas porque nuestras leyes eran omisas. En temas, por ejemplo, de prohibiciones, inhabilitaciones de contratación administrativa, la ley nueva, la que está vigente ahorita, esa trae una reforma importante, porque las legislaciones anteriores tenían ciertas falencias. Entonces, no estaba prohibido porque a nadie se le había ocurrido prohibirlo. Entonces, se aprovechaba muchas veces de esas debilidades que tenía la norma. Entonces, puede ser que la norma no me sancione, puede ser que no me van a sancionar con eso por el principio de tipicidad, puede ser incluso que hasta me lo permita, pero ¿es correcto hacerlo? ¿Es ético hacerlo? Esa es la otra pregunta. Ahora, dentro de la ética, no solamente es hablar de la importancia de los valores, hay que hacer planes de formación continua. ¿A qué nos referimos? Que en los programas de inducción de personal hay que primero hacer planes de inducción de personal. Por favor, hay instituciones en donde usted entra a trabajar, nada más le dan el escritorio y empieza a trabajar y usted desconoce totalmente la institución. No, a la gente hay que darle una inducción, decirle cuál es la institución que está trabajando, cuál es la normativa, a qué tipo de organización pertenece, qué es lo que tiene que hacer o qué no puede hacer, cuáles son las funciones, la estructura. Y por supuesto, también tenemos que incluir la parte ética, los valores institucionales, la misión, la visión, nuestros códigos son estos. La ética como una formación continua. En la antigüedad se creía que los valores se enseñaban en la casa y se acabó. Hoy sabemos que no necesariamente los valores se enseñan en la casa y que además los valores que te enseñan en la casa no son unos y los valores que yo necesito para desempeñar cierto cargo público son otros. Entonces la institución tiene que incluir formación continua en los valores, y el tema de los valores y la ética es algo que la gente tiende a olvidar. Entonces, necesitamos refrescar constantemente esa formación. Educación en valores, pero por favor, con
vivenciales. A veces uno llega a charlas sobre los temas de valores y lo más interesante que hacen es poner un videíto y la gente hasta que se aburre y está dormida. No digo que pongan a jugar a todo mundo, porque tampoco a veces hay personas que esas cosas no les gustan. Me refiero a que la gente tenga espacio de contar sus experiencias, los foros de discusión, ejemplos prácticos. Las obras teatrales es más comprensible para una persona que le personifiquen a través de una obra de teatro una posible eventual situación de un acto de corrupción y cuáles son las acciones correctas para poder responder ante esa situación, a que nos den un texto enorme, larguísimo, o un libro de casos en donde usted se aburre leyéndolo, ¿verdad? Entonces, como les digo, buscar mecanismos lúdicos para educar en la ética. El cartel, sí, siempre hacemos un cartel o mandamos un correíto electrónico, eso es importante, hagámoslo, pero busquemos otros espacios. Espacios para que la gente pueda hablar, espacios para que la gente pueda contar experiencias de forma anónima, que la gente no tenga miedo. Entonces, cuando se da esa posibilidad, es increíble la cantidad de información y experiencias que se recogen de las personas cuando pueden hablar libremente y contar qué les pasaba, qué situación vivieron, cómo lo resolvieron, que algún otro compañero les diga cómo lo resolvería. En temas que todavía no están muy claros, como conflictos de competencia, tal vez la gente todavía no tiene claro a qué se refiere con el tema de los conflictos de competencia. Y que sean formas más ejemplificantes y prácticas de ver la ética y los valores, y como digo, no la tradicional charla, o a veces que vamos a una charla ética y lo que nos hacen es recitarnos la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, y uno dice, si para uno que es abogado y tiene que ver leyes todo el día, esto es lo más aburrido del mundo, para los pobres que detestan las leyes porque trabajan en otra cosa, eso es una tortura. No lograste nada. El objetivo de formación ética ahí quedó en cero porque la gente se te durmió. Entonces, hay que reinventar las formas en las que educamos a la gente en valores, y lo más importante es hacerlo práctico. Los códigos de ética, los códigos de conducta, tenerlos, de saber la diferencia entre cada uno, publicitarlos, darlos a conocer y dárselos a la gente, igual de forma vivencial. Hay que sacar los elementos normativos y jurídicos de los códigos de ética y los códigos de conducta. Un día de estos, de hecho muy recientemente, estábamos estudiando un tema de atención de denuncias y me llamó poderosamente la atención que el compañero de esa institución, en el código de conducta de su institución, regularon todo el procedimiento de admisión y rechazo de denuncias. Eso no se hace. O sea, tengamos un código de ética, código de conducta y un procedimiento para la atención de denuncias, porque estamos mezclando los elementos vivenciales, código de ética, cuáles son los valores que yo quiero como institución seguir, código de conducta, qué es lo que se espera de mí como funcionario, cómo espero que yo actúe, y trámite para el procedimiento de admisión de denuncias, que es meramente procedimental y sancionatorio. Eso no se mezcla. Los dos primeros son vivenciales, son aspiracionales, están basados en valores, y usted le mete elementos jurídicos de la admisibilidad y el archivo, ya echaste a perder el código de conducta. Hay que saber muy bien qué es lo que hay en cada uno de ellos, porque a veces decimos que los tenemos, pero los tenemos mal hechos. Formación en valores a usuarios, proveedores y terceros. ¿Por qué tengo que preocuparme de los usuarios? ¿Por qué tengo que ocuparme del proveedor y del tercero? Porque son parte, como les decía, del ámbito del corruptor, indispensable para que exista y se materialice un acto de corrupción. Nos contaban algunos de los estudios que hicimos de una institución donde la gente llegaba a la casilla a presentar su gestión, y de una vez tenía que ir con los 5,000 colones para dárselo al muchacho, porque si no, no le recibían la gestión. O sea, ya el usuario lo tenía interiorizado, que tenía que pagar 5,000 colones cuando el trámite en una ventanilla pública es totalmente gratuita. Entonces, hay que empezar a educar también a los usuarios, educar al proveedor, elaborar políticas éticas
planes de acción, ahí es para implementarlos, perdón. Promover el buen manejo de las finanzas personales con el funcionario público. Me van a decir por qué las instituciones tienen que preocuparse de que los funcionarios públicos en donde trabaja están muy endeudados o no. ¿Por qué? Si eso es el ámbito personal. Bueno, porque una persona en una crisis económica como la que estamos viviendo ahorita, que tenemos los salarios congelados, en donde no se sabe si van a haber aumentos, no van a haber aumentos, vivimos en un país en donde todo cada día es más caro, pero los salarios siguen exactamente igual. Y si una persona entra en una situación de crisis económica que no le alcanza para cubrir sus gastos, que no le alcanza para velar y pagar sus adeudos, las posibilidades de que esa persona incurra en un acto de corrupción van a ser mayores. Estamos de acuerdo que está el elemento ético y demás, pero en un estado de necesidad extrema, pues las personas llegan a todo. Entonces es importante que las instituciones no es el tema de despedir al funcionario cuando le llega un embargo de salario porque ya la sala constitucional dijo que eso era inconstitucional y además de que no ayuda a asignar a la persona, sino que sí se vea el Departamento de Recursos Humanos, deducciones, que están habiendo muchas deducciones, hay un gran endeudamiento de parte del funcionariado, que empecemos a darle a la gente tips, capacitación del manejo de las finanzas públicas, a crear programas, darles asesoría financiera y ayudar a la gente a que salga con sus adeudos, porque una persona muy endeudada es una persona que se va a prestar probablemente para actos de corrupción. Fomentar el trabajo de las comisiones institucionales de ética pública, que tienen mucho de estos elementos, y lo que es la puerta giratoria. Yo voy un poco más rápido porque no me da tiempo. Lo que es la puerta giratoria, que incluso el SICAR recientemente había hecho una charla amplia sobre este tema, que es muy importante, que es la regulación de salida y reingreso de los funcionarios públicos. Los valores empiezan en casa, pero hay que reforzarlos en la institución. Este es un pequeñísimo video del tema de valores organizacionales, pero por razones prefiero avanzar con los temas y dejarlo de último. Si nos da chance, lo ponemos y si no, ahí les queda el link. Habla solamente de la importancia y la necesidad de contar con estos valores en las instituciones, en la organización. Recurso humano. El rol que tiene el recurso humano en la gestión ética es permanente. Hay que aclararlo. A veces nos quedamos en el rol de recurso humano solamente en la etapa de selección de personal y pago planillas. Selección personal, pago planillas. Ahora vendrá la evaluación del desempeño. Entonces puede ser que ya veamos a recursos humanos un poquito más veces, por lo menos una vez al año con la evaluación del desempeño. Pero en estos temas de la ética debe ser un rol permanente y constante. Nosotros tenemos que incluir criterios éticos en la selección de personal. Es indispensable la formación profesional que tienen las personas, por supuesto, los conocimientos teóricos, técnicos, pero también necesitamos la formación ética. ¿A qué nos referimos? Adecuados estudios de vidas y costumbres del futuro funcionario. ¿Cómo se desempeñó en la institución en la que trabajaba? Entrevistas a personas cercanas. ¿Cómo se desempeña en la sociedad? ¿Cómo se lleva con sus vecinos? Alguien podría decirme, se está metiendo en el ámbito de la privacidad de la persona y la intimidad. No, la persona está optando por un cargo público, y si usted está optando por un cargo público y participa, simplemente cuando se saca el cartel, se le pregunta a la persona en el momento en que envía su oferta si está de acuerdo en permitir que se realicen estudios de vida, costumbres, entrevistas y demás. En el momento en que la persona pues admite, envía sus atestados para participar, da autorización a la institución para que eso se haga. Y es importante hacerlo. Necesitamos saber quién es el futuro funcionario para hacer la mejor selección. Un título de una licenciatura, un título de una maestría
una constancia de tiempo servido en un puesto que me certifica tantos años de experiencia, son relevantes, pero no me van a decir aquellos aspectos más importantes de la persona. Es cómo era su actuar, se caracterizaba por ser una persona ética, antiética, había tenido problemas anteriormente dentro de la institución, o sea, ¿cuál es ese estudio de vidas y costumbres? E incluir compromisos éticos en la evaluación del desempeño y los planes institucionales. Es más allá, la evaluación del desempeño, si bien ya está establecida por la ley nos tiene una forma bastante obtusa, pero bueno, así lo aprobaron los diputados, de evaluación del desempeño como si fuéramos máquinas, nada más cumpliendo, produciendo. Hay cierto margen para que nosotros podamos incluir compromisos éticos. ¿Cómo se lleva esa persona en la oficina? ¿Cuál es el ambiente que genera? ¿De qué forma representa los valores institucionales? Si tenemos valores de servicio, si tenemos los valores de respeto, de honestidad, dependiendo del puesto va a ser más o menos importante el tema de los valores. Si bien son los mismos para toda la institución, el nivel, digamos, de competencia que va a tener cada uno de esos valores va a ser distinto. No es lo mismo una persona que trabaja en recepción, atención al usuario, en una ventanilla, va a necesitar unos niveles de respeto, de paciencia, de cordialidad con el usuario mucho más elevados que el que podría tener tal vez el asesor jurídico de la presidencia ejecutiva, que rarísima vez va a atender a un usuario, ¿verdad? Pero probablemente el asesor jurídico, la dirección ejecutiva va a necesitar otros valores como el de la honestidad y el de el decir siempre la verdad y asesorar con transparencia y con la verdad, siempre muchísimo más altos que el que tendría el compañero que trabaja en la recepción o en la atención al usuario directamente. Pero bueno, vamos a tener todos, pero vamos a definir según las funciones cuál es el grado de cada uno de estos valores según el perfil y poder incluir eso en la evaluación del desempeño. Hay que enseñarle al funcionariado público a identificar y prevenir situaciones de riesgo ético. ¿Por qué enseñarle? Hay temas de conflictos de competencias, hay temas que la gente tal vez no tiene tan claro de que eso puede ser una situación de riesgo ético. Los ticos somos muy confiados. Nosotros rapidito agarramos confianza con la gente por naturaleza, ya eso es propiamente el tico. Eso puede permitir que en algunos usuarios, en algunas personas, se dé un abuso. Se den situaciones de abuso, que hay que evitarlas. Pero tal vez el funcionario las permitió, las promovió por error. Entonces tenemos que empezar a educar a la gente y empezar a enseñarle a la gente a pensar más maliciosamente, que nos cuesta mucho como costarricenses. Actividades constantes para refrescar la normativa institucional, ética. Siempre tenemos que estar constantemente reforzando, y aquí sí me refiero a la normativa. En el anterior punto me hablaba de los códigos de ética, los códigos de conducta, los valores, que es importante también refrescarla constantemente. Pero aquí nos referimos a si la institución tiene reglamentos de conflictos de interés, que sería lo ideal. Que la institución tiene los lineamientos por aparte de la atención y trámite de denuncias. Entonces, refrescarle a la gente cuáles son los actos que se pueden denunciar, ante quién puedo denunciarlo, qué debe llevar la denuncia. Si tenemos reglamentos propios para el ejercicio de funciones, reglamentos para el uso de activos, reglamento para el uso de vehículos institucionales, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros estemos refrescando esa normativa, ahí sí estamos hablando normativa constantemente, eso es una labor, pues que le corresponderá también desde el ámbito del recurso humano. Desde el ámbito de los contratos públicos, esta es un área muy
sensible para el tema de los actos de corrupción. Es un área en donde tenemos que tener siempre muy fresca y estar muy alertas. ¿Por qué? Porque hay una disposición clara de fondos públicos. Se pueden materializar múltiples delitos dentro del ámbito de la contratación administrativa. Delitos que no voy a mencionar ahorita, porque este no es un curso sancionatorio ni de derecho penal, pero sí que sepamos que es una de las áreas más frecuentes o de mayor riesgo de que se den pues, los actos de corrupción. Entonces la prevención tiene que ser más fuerte. Necesitamos contar con un adecuado régimen de prohibiciones, inhabilitaciones e incompatibilidades para contratar con el Estado. Con la nueva ley se logró un avance en ese sentido, pero igualmente recordemos que las instituciones tienen potestad de emitir sus propios reglamentos y también la posibilidad de modificar su vía reglamentación no la estructura básica del procedimiento de contratación administrativa, sino regular ciertos aspectos importantes de los procesos de contratación administrativa. ¿A quién le corresponde la aprobación de qué en los tipos de contratos y en los montos de dichos contratos? Entonces, a través de reglamentación interna, eso sí tiene que estar reglamentado y debidamente aprobado. Nosotros podemos buscar que los procedimientos de contratación administrativa sean los más idóneos, los más transparentes y evitar cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de roce. Evitar situaciones de conflicto de interés dentro del mismo procedimiento de contratación administrativa. Evitar que la misma persona apruebe y autorice o haga múltiples gestiones dentro del procedimiento de contratación, sino buscar que hayan distintas personas que participen para que nos sirva como un mecanismo de equilibrio. Esto a veces es más fácil decirlo que hacerlo, porque hay instituciones muy pequeñas en donde no tengo personal, en donde el departamento completo de proveeduría es una sola persona y hace desde la elaboración del cartel hasta la adjudicación, prácticamente redacta el acto de adjudicación y solo se lo pasa al superior jerárquico. Entonces, todo queda ahí. No hay nadie que pueda servir de freno de pesos y contrapesos. Entonces, sí es importante que se busque a través de la reglamentación interna de procedimientos, bueno, que por lo menos esa persona proveeduría reciba el apoyo o alguno de esas etapas de procedimiento de contratación se pase a la unidad solicitante, otras etapas se pase a departamento de pagos, como para que todas las áreas sensibles del departamento de contratación administrativa no queden en una única persona. Porque lamentablemente en instituciones pues, muy pequeñas eso pasa y aumentamos el riesgo. Imagínense que si yo tengo la posibilidad de definir desde el cartel enviar las invitaciones, puedo decidir a quién invito y a quién no invito. Lo que la ley me pide es tener ciertas cantidad de invitaciones. Yo misma elaboro los criterios para la selección de la empresa oferente y yo misma redacté el cartel. Entonces ya desde un inicio, si quiero favorecer a alguna empresa, pude haber hecho eso desde el cartel y yo soy la que aplico los criterios para favorecer a esa empresa. Si yo soy la que evalúo las ofertas, no hay nadie más que pueda evaluar y revisar esas ofertas. Si yo soy que doy la recomendación del acto final, el que emite el criterio técnico y nada más se lo paso listo a el superior jerárquico para que tome el acuerdo de adjudicación, pues yo desde un puro inicio pude haber definido cuál iba a ser la empresa y se acabó. Y para la empresa, este corruptor, recordemos que siempre necesitamos el particular, y pues es más fácil porque solamente me tiene que contactar a mí, es muchísimo más sencillo. Entonces ahí vemos instituciones, por ejemplo, que siempre tienen el mismo proveedor, todos los carteles los gana el mismo proveedor. Hay más oferentes, pero siempre se gana el mismo proveedor. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evitar que esa concentración de poder quede en una única persona. Tenemos que hacerlo siendo muy
creativos, porque sabemos que los recursos son escasos, que probablemente no nos van a abrir nuevas plazas, ni funciones, ni demás, pero entonces tenemos que hacer coactivos. Regular adecuadamente las subcontrataciones es algo que de hecho está casi que prohibido en esta nueva ley de contratación administrativa, pero siempre sí se van a dar por algunos portillos que se den en la normativa. Hay que tener muy claro porque a veces se utiliza a la empresa de fachada y en realidad es la subcontratista la que tiene todo el poder. Reflejar los grupos de interés económico en las empresas que contratan con el Estado. Y hay que aclarar, los grupos de interés económico son una figura bastante controversial. No están prohibidos, no son ilegales, pueden operar perfectamente. Pero lo que necesitamos es transparencia, es que los grupos de interés económico sepamos que tal empresa está vinculada con esta otra, que tal empresa le pertenece a fulano, que los socios de las 5 empresas son básicamente lo mismo. Eso hay que transparentarlo. ¿Por qué? Porque a veces decimos que estamos haciendo procedimientos de contratación en donde se mandaron 3 o 5 ofertas o se recibieron 3 o 5 ofertas, porque resulta que es la misma empresa. Los dueños de esas 5 son los mismos. Entonces, hay que transparentar y saber que esas empresas son un grupo de interés económico, cuál es esa realidad para poder tomar decisiones con relación a ella. Otorgar puntaje adicional a proveedores con certificaciones éticas ya está, el famoso compliance, las ISO y demás que se ha venido trabajando a nivel mundial, porque esto no es inventar el agua tibia. Y nos permitiría que nosotros, a esas empresas que han invertido en programas de certificación ética, pues puedan recibir un mayor puntaje para que tengan más probabilidades de ser contratadas por el Estado. Los mecanismos de contratación electrónica son básicos. Todavía no tenemos un 100%, todavía hay instituciones que tienen el mecanismo de contratación tradicional, pero sí ha logrado un gran avance a nivel país. Entonces, es importante contarlo, pero que sea robusto y que funcione, que tenga adecuadas bitácoras, que podamos encontrar la información y que sea información fácilmente descargable. A veces los sistemas del SICOP tienden a ser un poco difícil. El SICOP tiene que hacer un poquito, como digo en palabras que no sean tan ofensivas, pero digamos que para un ciudadano normal meterse al SICOP no es cosa sencilla. Y en los mecanismos de contratación electrónica, dentro de sus objetivos, es poder transparentar toda la información a todo aquel que esté interesado. Entonces, si hay una contratación en mi municipalidad y yo quiero entrar a verla, yo debería poder entrar y revisar todo. A veces no es tan amigable con el usuario, pero sí ha logrado grandes avances. Los expedientes electrónicos digitales son fundamentales y la adecuada bitácora, qué entró, quién ingresó, quién modificó. Incluir cláusulas antisoborno y anticorrupción en contratos públicos con sanciones si se llega a demostrar que esas cláusulas fueron vulneradas. Incluso se habla hasta de poder incluir la famosa cláusula penal que se utiliza mucho en los contratos privados, ¿verdad? Que si se identifica que hay funcionarios que están atentando contra los principios éticos de la institución, si hay, particulares que están atentando contra los principios éticos de la institución, tratando de sobornar funcionarios o cosas así por el estilo, se le puede poner una sanción no solamente al funcionario o al particular, sino también a la empresa. Y como les decía, tenemos una ley que sanciona a las personas jurídicas, pero con delitos en particular. Aquí podríamos hacerlo desde el ámbito de la contratación administrativa, eso incluyendo cláusulas expresas para sancionar a las empresas. Incluir a la ciudadanía en la elaboración de programas de compras públicas. Esto no solo desde la participación ciudadana, sino también desde darle una mayor transparencia y un rol más predominante de la ciudadanía. Eso en el tema de contratos públicos, que todavía pues tenemos mucho que decir. Dentro del ámbito del sistema de control interno y la atención de denuncias, ese es un ámbito bastante importante y bastante relevante.
Un adecuado sistema de control interno es una fortaleza institucional para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Si yo tengo un buen sistema de control interno, probablemente va a tener un efecto disuasorio más alto. La gente se va a atrever menos a realizar prácticas de corrupción y actos de corrupción. Voy a poder identificarlas de forma más expedita y sobre todo va a haber documentación, va a haber respaldos, más procedimientos para poder sancionar esos actos de corrupción. A veces la gente cree que el sistema de control interno son solo un par de circulares que mando y ya estuvo, ¿no? El sistema de control interno es integral. Recordemos que uno de los primeros pilares, de hecho, del control interno es el ambiente de control, y dentro del ambiente de control está la ética, que fue uno de los primeros temas que vimos al inicio. Pero existen otros pilares como el adecuado sistema de información, las actividades de control, la evaluación del riesgo, que dentro del riesgo, a partir de COSORREN, se evalúa también lo que es el riesgo ético, el riesgo de corrupción. Tengo que incluir el riesgo de que se materialice un acto de corrupción y cómo eso podría afectar la institución. Entonces, todos esos aspectos son relevantes para el ámbito de la prevención de los actos de corrupción y a través del control interno, porque ya debo hacer estudios no solamente a través de la atención de la denuncia, que es lo que tradicionalmente veníamos haciendo, sino que hay que hacer también evaluaciones sobre las áreas que son más débiles y que eventualmente podrían llevar o eventualmente podrían llegar a sufrir actos de corrupción. Entonces, ese riesgo de corrupción tengo también que gestionarlo. Primero, fortalecer el sistema institucional de control interno. El sistema de control interno es responsabilidad de todos los funcionarios. A veces creemos que tenemos una oficina de control interno y que esa es la que se encarga de control interno y es responsabilidad de esa oficina. No. Esa oficina guía, pero es responsabilidad de cada funcionario y de cada titular subordinado contar con adecuados mecanismos de control interno dentro de su departamento. Entonces, hay que empezar por educar a las personas en ese tema, de que no es que hay una oficina de control interno y que eso se encarga de eso, de enseñarle la importancia y la necesidad de un adecuado sistema de control interno, que control interno no son solamente los formularios que uno firma solo por firmar, sino que hay que sentarse, analizarlos y revisarlos y llenarlos adecuadamente y a conciencia, y que son instrumentos que la evaluación de riesgos, en la evaluación de riesgo tengo que incluir los riesgos de actos de corrupción. Si ya yo logro identificar que hay un riesgo de acto de corrupción, bueno, ¿qué mecanismo utilizo para prevenir que se materialice ese acto de corrupción? Entonces, es importante, pues, abordar todos los pilares del sistema de control interno desde la óptica de el ámbito de corrupción y los riesgos de que se den actos de corrupción. Reglamentar la atención de las denuncias, pero no dentro de los códigos de ética y los códigos de conducta, por aparte. ¿Quién es el órgano competente para recibir las denuncias? ¿Cómo puedo denunciar? ¿Cómo si soy funcionario? ¿Cómo si soy usuario? ¿Cómo si soy proveedor? ¿Cómo? Y darle a conocer a la gente lo que les decía sobre la divulgación de la normativa institucional, que la gente sepa cómo, dónde presentar una denuncia. Y en algunas instituciones tienen departamentos un poco especializados para una cosa y otra, entonces es un poco difícil para la gente. Entonces, por ejemplo, una institución que tiene auditoría interna, pero también tiene inspección. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la auditoría y la inspección? ¿Cuáles denuncias, cuáles temas se pueden presentar denunciados en auditoría y cuáles temas se pueden presentar en la inspección? ¿O qué temas son de Contraloría de Servicios? ¿Y qué temas son de actos de corrupción? Hay que educar a la gente, hay que educar al usuario, hay que educar al proveedor, hay que educar al funcionario, que sepamos esas diferencias entre una queja en la Contraloría de Servicios, una denuncia en inspección y una denuncia en auditoría interna, una denuncia en la propia administración activa.
¿Cuál es el ámbito de competencia de cada uno? ¿Cuándo puedo presentar un tipo de denuncia? ¿Qué debe contener ese tipo de denuncia? ¿Cuál es el trámite que se le da a esa denuncia? ¿Cuándo se archiva? ¿Cuándo se puede archivar ese tipo me pueden archivar una denuncia? ¿O qué puedo esperar también yo de el rol de denunciante, que también es otro? A veces el denunciante se considera que es parte del proceso de investigación. Presentó la denuncia y quiere participar y decirle a la persona investigadora cómo hacer la investigación. Y lo siento, o sea, presenta la denuncia y tiene derecho a que se le informe al final de la denuncia qué fue lo que pasó, pero no puede participar durante toda la investigación. A veces llegan y quieren pedir los papeles de trabajo y quieren pedir la documentación, ese tipo de cosas no se puede hacer. Entonces, tiene que estar claramente establecida en un reglamento. Las razones de archivo, o sea, eso es muy importante incluso para la responsabilidad de quien está investigando la denuncia. Como les decía, contar con adecuados canales de interposición de denuncias, si los voy a presentar de forma digital, de forma oral, de forma escrita, o sea, cómo se presentan esas denuncias. Definir las instancias competentes para investigar las denuncias recibidas. Eso es importante, tener órganos especializados, formar profesional especializado en investigación de denuncias y actos irregulares. A veces se nombran y son personas que tienen una formación académica muy sólida, pero que desconoce todo el tema de la investigación y lo mandaron a hacer una investigación y no saben cómo. Y cometen errores, sobre todo de la parte jurídica, que puede traerse al traste la investigación, como por ejemplo que se van y entrevistan directamente al denunciado y hasta lo graban. Y vienen todos contentos porque en la investigación como prueba estrella en la investigación preliminar tienen el audio, la grabación de la entrevista que le hicieran al denunciado. Eso es prueba espuria. Nadie está obligado a declarar en su propia contra y lo que se diga en una entrevista durante la investigación preliminar no tiene ninguna validez dentro del procedimiento administrativo y menos jurisdiccional. Si llegan donde un juez lo primero que le va a decir es dónde estaba el abogado de esa parte, dónde están las garantías del debido proceso, como usted me dice que me trae una grabación en donde casi que fulanito confiesa haber hecho algo, si ni siquiera tenía acceso a nada, no había ni siquiera un procedimiento administrativo abierto. O sea, eso es incluso una violación en un ámbito constitucional, un derecho constitucional más que legal. Entonces, necesitamos darle formación a la gente que está recibiendo que está haciendo la investigación de esa denuncia para que sepa qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo documentarlo, qué recuperar esa información, cómo hacer adecuadamente la denuncia para que no se traiga al traste toda la investigación. Transparentar los informes y seguimientos de recomendaciones de la auditoría interna, cuando son meros informes de auditoría, ¿verdad? Las investigaciones preliminares tienen carácter confidencial, pero si son informes de auditoría es importante que los informes estén disponibles y las recomendaciones de la auditoría interna estén ahí. Voy ya casi vamos a terminar esta exposición. Ahora sí, que si nos da chance, vamos a ver el videíto sobre la importancia de la ética en las organizaciones. Déjenme ver aquí. Me dicen si lo pueden oír y ver. Bien, sí, bien. Es importante porque los valores, como hemos visto, está en la base del témpano que intenta representarnos los factores más importantes para explicar nuestro comportamiento. Los valores permiten entender la motivación y el comportamiento de los individuos y la cultura. Hay veces que actuamos no por personalidad, sino actuamos porque nos parecen ciertos valores más apropiados que otros. He podido ver personas que, digamos, en otros países donde hay más la tradición del respeto a las normas de tránsito, donde si uno le dice a una persona, oye, ¿y qué pasa si te intentas pasar el peaje sin pagar? Por un costado, por algo. Y dice, ¿qué? ¿Pasarme? ¿Cómo? No entiendo, ¿por qué? O sea, no llegan a entender que haya la posibilidad de dejar de pagar un peaje, por ejemplo. Otras culturas donde, bueno, yo intentaría hacerlo así, quizás no lo voy a hacer, pero podría hacerlo así, lo entienden. Pero hay otras personas que ni siquiera son capaces de pensar la posibilidad de faltar a esas normas, digamos, de tránsito. ¿Por qué? Porque ya está interiorizada en su cultura, ¿no? Entonces, conocer los valores
de las personas, conocer los valores de las culturas, nos permite entender sus comportamientos, sus motivaciones. Influencia nuestra percepción del mundo que nos rodea, por consiguiente. Hay cosas que nosotros nos podemos dar cuenta que están incorrectas porque están en nuestros valores. Arrojar una cáscara de plátano, no ayudar a una persona a cruzar la pista, inmediatamente nos llama la atención. Para otros es lo más natural. Y no tiene que ver con la instrucción. Yo he visto personas en vehículos de mucho lujo abrir en control remoto sus vidrios electrónicos polarizados, blindados, y arrojar las cáscaras de plátano a la calle, ¿no? Entonces, para esas personas no se sienten mal, no sienten que estén haciendo algo malo, porque sus valores están influenciando la percepción del mundo que los rodea. De ahí la importancia de que las organizaciones definan sus valores. Conozco organizaciones muy importantes, muy interesantes, que sustentan su organización en la definición y entendimiento de sus creencias, de sus valores. El día que las organizaciones regresen a entender que los valores es lo que guía su comportamiento, ese día vamos a tener mejores organizaciones, mejores ciudades, mejores países. Pero hoy en día las organizaciones no le hacen caso a los valores. Los valores es una definición que se tiene ahí porque el ISO 9000 lo necesita. No sirve más para nada. Sin embargo, los valores bien entendidos, comunicados, ejemplificados, hasta teatralizados, vividos realmente, es la fuerza mayor que tiene una organización. Lean la historia de JetBlue. JetBlue es una exitosa aerolínea que, al igual que Southwest Airlines, se basa mucho en el valor de su gente. JetBlue fue diseñado desde el inicio y es profesamente en base a sus creencias. Cuando Ann Rhodes, la gerente de recursos humanos de Southwest Airlines por mucho tiempo, es convencida para armar una nueva aerolínea, JetBlue pone una condición: quiero que definamos las creencias, los valores de la organización desde cero. Ejemplo que debiéramos imitar todas las organizaciones. Los valores, por representar interpretación de lo que es correcto o incorrecto, es lo que nos mueve a juzgar los comportamientos. Implica, por consiguiente, que algunos comportamientos van a ser preferidos por mí antes que otros, dependiendo la percepción que tenga si es correcto o incorrecto, si está de acuerdo o no.